El capítulo 7 de Daniel es el capítulo al cual muchos lo han llamado una puerta. Una puerta donde se puede mirar el futuro, porque a partir de este capítulo, Daniel empieza a hablarnos a través de símbolos. El capítulo 7 de Daniel es considerado el corazón del libro de Daniel. ¿Por qué el corazón? Porque aquí vamos a encontrar detalles que ya hemos visto. Sin embargo, los demás capítulos alimentarán aquellos detalles que hoy veremos. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, estamos una vez más aquí iniciando un capítulo más del libro de Daniel. Daniel capítulo 7 es un capítulo ya para descifrar mediante códigos, mediante símbolos. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a la parte profética del libro. ¿Recuerdan ustedes que el primer capítulo les dije que Daniel estaba dividido en dos partes? Los seis primeros capítulos hablan de historias que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, pero nos preparan para poder comprender la parte profética que comienza a partir del capítulo 7 de este libro. Y hoy vamos a ver un tema tan interesante. El tema será 4 extraños animales. Para eso, como siempre, tenemos el hábito de buscar a Dios en oración. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más estamos listos para abrir tu palabra, para escuchar tu palabra, para aceptar tu palabra y para vivir de acuerdo a lo que ella dice. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos pedir tu bendición ahora para saborear, disfrutar aquellas profecías, ese futuro revelado que ahora tú diste a tu siervo, al profeta, a Daniel. Danos entendimiento, ilumínanos y que el Espíritu Santo sea nuestro profesor. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que cuando nosotros oramos y pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y sea quien nos guíe, es tan real que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. No debemos iniciar nunca el estudio de la Biblia sin oración. Cuando tú tomas la Biblia y la abres sin orar, el diablo aprovecha para distraerte o para llevarte una interpretación errada. Cuando abres la Biblia sin orar, es como si abrieras un periódico. Solamente va a ser información para ti. Mas si quieres que Dios pueda hablarte a través de su palabra, pídele que Él te hable. Es por eso que al abrir la Biblia, tenemos que abrir nuestro corazón primero a Dios, para estar receptivos a lo que ella dice. Daniel capítulo 7 habla acerca de 4 animales extraños. Sin embargo, quiero advertirles algunas cosas para que podamos comprender este capítulo. A partir del capítulo 7 de Daniel, Daniel no más interpreta sueños. Es lo curioso. Porque a partir de ahora, tampoco él va a comprender lo que Dios le muestra. Es interesante que Dios usó a Daniel como un instrumento para interpretar los sueños de Nabucodonosor, de Belsasar, o la escritura en la pared de Belsasar, porque era la manera como Dios quería hablar o llegar con la salvación a ellos. Mas ahora, Dios le va a revelar el futuro. Y para tener certeza de que no es un hombre quien interpreta, ¿saben quién va a interpretar la profecía? Un ángel. ¿Qué seguridad que nos da la Biblia? Para que nadie piense, Daniel, quién sabe si soñó, Daniel a su gusto lo interpretó. No, cuando él recibe la visión, ni él entiende. Y hay cosas que él nunca entendió. Y en el cielo recién comprenderá todas las visiones que él escribió en su totalidad. Hay cosas que recibió, lo escribió, parcialmente lo entendió, y hay cosas que quedaron inconclusas para él. Pero ahora nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque la historia es una aliada de la Biblia. Miren, la historia confirma la Biblia. Cuando alguien quiere negar la Biblia,
Dile, a ver, atrévete a negar la historia. Nadie puede negar la historia. La historia está escrita, está hecha. Pero si tú revisas la historia ya estaba profetizado a través de la Biblia. Entonces, los acontecimientos que sucedieron estaban en la Biblia. Está en la Biblia hoy. Ahora, nosotros tenemos que ver de qué se trata. Por eso que Daniel capítulo 7 es más o menos una puerta entreabierta que deja el lado histórico, el lado literal, para que a partir de hoy empecemos a descifrar o a comprender la parte profética. Y la profecía tiene una característica importante. La profecía fue escrita en símbolos. Cada símbolo tiene un equivalente. Pero ni siquiera nosotros inventamos el equivalente. La misma Biblia lo interpreta. Eso es lo lindo. Dios nunca dejó en oscuridad a su pueblo. Aquel que quiere comprender la Biblia y lee la Biblia de manera sincera, consciente y busca la ayuda del Espíritu Santo, lo va a comprender. No tiene que inventar, no tiene que escuchar a nadie. Tiene que leer la Biblia, porque la Biblia, si hay algo que no entiende, otro texto lo explica. Ahora fíjense una cosa. Vamos entonces a decir también de que el capítulo 7 es dado a Daniel casi en la parte final de su vida, para demostrar que el plan de Dios es que a medida que pasan los años, sus hijos tienen más relación, tienen más madurez espiritual. Gran parte pasó en Babilonia interpretando sueños, siendo fiel a Dios. Ahora fíjense, la recompensa de la fidelidad, ¿qué cosa es? Es que Dios le entregó un tesoro. ¿Qué cosa es ese tesoro? La profecía. No es que Dios dijo, a ver, a cualquiera voy a inspirarle, voy a darle un sueño. No, esto es el resultado de una relación íntima con Dios. Una relación de oración continua, de integridad y de fidelidad de Daniel. Ahora, las historias que proveen principios que tienen que ver con la preparación para el tiempo del fin, y la profecía es el desarrollo de los eventos que preceden en el tiempo del fin. Cuando hablamos del tiempo del fin, estamos hablando específicamente de la venida de Cristo. Es decir, la profecía es aquello que va a acontecer antes de que Cristo regrese. ¿Cuándo le fue mostrado? En el siglo VI antes de Cristo, más de 2600 años atrás. Ahora vamos a ver cómo esto se cumple de manera exacta, porque Dios es un Dios exacto. En Daniel capítulo 2, yo les mencioné que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, allí colocó la plataforma para que la profecía que le mostrara a Daniel se construya en base a esa plataforma. Daniel capítulo 2 habla de la sucesión de las naciones desde el punto de vista político. El sueño es presentado a Nabucodonosor. Ahora, en Daniel capítulo 7, Dios le muestra la misma secuencia de imperios, pero no igual. A Nabucodonosor solamente le mostró, ¿qué cosa? La política de los imperios. ¿Quién conquista a quién? Eso era suficiente para Nabucodonosor. A Daniel le muestra la secuencia de los imperios, pero ahora le añade un elemento religioso que actuaría en el tiempo del fin, que eso no le mostró a Nabucodonosor. Entonces vamos a ver. En Daniel nosotros encontramos algunos bosquejos, Daniel 2, 7, 8, 9 y Daniel 11. Son capítulos, escuchen esto, son capítulos que van a repetir muchos símbolos. Y uno pregunta, ¿y por qué repite? Yo les voy a decir qué cosa es lo que amo cada vez que abro la Biblia. Admiro tanto y amo a Jesús, porque Jesús cuando quería traer una verdad, lo hacía de la manera más simple, para comprender una verdad tan profunda. Dios cuando revela su verdad, ¿sabe cómo lo hace? De menos a más. Primero te presenta de manera simple. A Nabucodonosor le dijo, mira, después de ti vendrán esto, esto, esto y esto. Se acabó el asunto. Hasta que al final vendré yo. A Daniel le presenta lo mismo, pero ahora con otros elementos. Es decir, la verdad aquí o la profecía es progresiva. Cada vez que se repita algún símbolo es porque está dando más detalles de la historia.
¿Correcto? Hasta aquí todo bien. Vamos entonces a descubrir. Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice así, el primer año de Belsasar, Daniel está retrocediendo la historia para contar cuándo recibió la visión. Si nos ubicamos en el primer año de Belsasar, podría ser el año 556. Recuerdan que él gobernaba en corregencia con su padre, que se llamaba Nabonido. Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche. ¿Qué cosa estaba viendo Daniel? 4 vientos del cielo que combatían en el mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo, se puso sobre sus pies y a manera de hombre se le dio corazón de hombre. Luego vi una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. En su boca tenía dientes, tenía 3 costillas y le dijo, levántate y devora mucha carne. Después miré y vi un leopardo o una bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Vamos a parar ahí un poquito. No entendemos nada hasta aquí, ¿verdad? A partir de hoy no vamos a leer nada literal. Todo esto es simbólico. Primera expresión que vamos a comprender todos. Lo que ve Daniel no son animales, ¿correcto? Dice, ¿cómo? Porque tú nunca vas a encontrar un león con alas. Solo en dibujos animados puede existir eso, ¿no? No es un animal real. Por eso Daniel dice, lo que yo vi es como un león, como un oso. Es decir, es la manera que él encontraba para describir lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque esto es profético. Esto solamente era un símbolo. Número 2. Si nosotros queremos abrir una puerta que está con llave, necesitamos la llave. La llave sería interpretar cada símbolo. Ahora, vamos a encontrar la llave para poder descifrar este texto. Y la llave lo tiene la misma Biblia. ¿Cómo comienza el sueño Daniel? Dice así, estaba y vi 4 vientos. Entonces tenemos que ver, ¿qué significa viento? ¿Qué significa agua? ¿Y qué significa bestia? Para poder comprender qué cosa Dios le está revelando. Y si vamos a la Biblia, encontramos lo siguiente. ¿Qué significa viento? Miren lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. Algunos libros más atrás, Jeremías capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. No pierdan allí Daniel capítulo 7. Jeremías 4, 11. Dice así, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Un viento más impetuoso que este vendrá a servirme. Ahora yo anunciaré juicios contra ellos. Subirá como las nubes y su carro como un torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque estamos entregados. Subirá como viento. Y después dice que vendrán en sus caballos. ¿De qué está hablando? Viento en la Biblia significa guerras y batallas. Una batalla, una guerra. Entonces, ¿qué cosa está viendo aquí Daniel? Daniel está viendo 4 batallas que combatían, que luchaban por la supremacía, por el poder. Pero dice en el mar. ¿Qué significa mar en la Biblia? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Miren el último libro de la Biblia, porque aquí se repite algunos detalles del libro de Daniel. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice así, también le dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué cosa entendemos de la visión?
que es una guerra que involucra mucha gente, de pueblos, de naciones, de diferentes lenguas. Número 3, ¿y qué significa bestia? O animal. Vamos a Daniel capítulo 7, porque mismo Daniel ahí explica, versículo 17. Qué lindo. Dios mismo le explica, ni siquiera para inventar. ¿Quién va a inventar el significado de la profecía? Dice, estas 4 bestias, ¿qué cosas son? Dice, 4 reyes que se levantan de la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ustedes se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? ¿Cuántos imperios habían? 4. ¿Cuál sería el 5.º imperio? El de Cristo. ¿Qué cosa dice? Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y después, ¿quién vendrá? Dice el versículo 18. Cristo. Muy bien. Ahora entonces, aquí está mostrando lo mismo que le mostró a Nabucodonosor, solo que ahora con otros detalles. Ahora fíjense en los detalles que le presenta. Vamos ahí, capítulo 7, versículo 4. La primera era como un león. ¿Qué cosa tenía? Alas de águila. Estaba mirando hasta que le fueron arrancadas sus alas. Se levantó del suelo, se puso sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. ¿A quién representa el león? El rey de los metales, ¿cuál es? El oro. El rey de los animales, el león. Para Nabucodonosor, ¿cómo le presentó a Babilonia? Como el oro. A Daniel, como un león. Pero ahora les explico la razón. Dice que este león tenía alas. ¿Qué significa alas en la Biblia? Velocidad y rapidez para conquistar. Babilonia fue un imperio conquistador cuando Nabucodonosor estaba en el reino, y él conquistó todo su imperio con todo su ejército. Y cuando dice que las alas fueron arrancadas, ¿qué significa? Que Nabucodonosor no pudo más seguir conquistando. Claro, ¿se acuerdan ustedes capítulo 4 de Daniel? ¿Qué sucedió? Cuando ustedes quitan las alas a una gallinita, ¿cómo se queda? Indefensa la pobre. Ya no puede ni volar ni correr. Cuando Nabucodonosor tuvo esa enfermedad, después que él ya se restauró, él no más peleó. Fue pacífico. Recuérdense que su corazón, ¿cómo se convirtió su corazón? Dice, se le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué significa corazón de hombre? Un corazón sensible. Cambió su proceder. Está hablando de la humillación de Nabucodonosor. Y cuando dice es levantado de la tierra y puesto sobre sus 2 pies, significa cuando después que tuvo el comportamiento de animal, ¿a dónde volvió? Volvió a su trono por un poco más de tiempo, pero ahora pacífico. Es decir, sus alas, su velocidad con que conquistaba, fue arrancada. Todos los sucesores de Nabucodonosor solo disfrutaron del reino. No más ampliaron, ahí se quedaron, hasta ser conquistado por los medos y los persas. Solo que el imperio babilónico solamente tendría un final el año 539. Ustedes saben que sucedió ese año, ¿verdad? Ciro conquista Babilonia. Ahora, ¿por qué dice que es comparado como un león? El león era la figura nacional de Babilonia. Las inscripciones que se han encontrado en Babilonia, se han encontrado, por ejemplo, imágenes como esta en las paredes de Babilonia. Para Babilonia, el león era su animal representativo por la fiereza que tenía. Encontramos muchos registros, encontramos mucha información de que en Babilonia, mucha evidencia de que en Babilonia se encontraron grandes construcciones o gran parte de su arte tenía león como figura principal. Para Daniel esto era conocido.
Entonces, ahí encontramos a Babilonia. Luego le sucede otro imperio. ¿Quién conquista Babilonia? Medo-Persia. En esta lucha por el poder, aparece Medo-Persia dibujado o representado como ¿qué? Como un oso. Ahora, mire, dice que este oso tenía un lado más que el otro. ¿Así dice la Biblia o no? Una parte sobresalía más que el otro, es decir, era un oso desequilibrado, ¿no? Andaba así, chueco. Un lado por encima del otro. Ahora, ¿a qué representa? ¿Por qué Medo-Persia tenía que representarse un lado más que el otro? Recuerdan que los medos eran inferiores a los persas, pero se unieron para formar un solo imperio. Ahí está. Medos y persas. Y cuando dice que tenía 3 costillas en la boca, está hablando de las 3 mayores conquistas que ahora la historia lo registra, que fue Lidia en el año 547, Egipto en el año 525 y Babilonia, que conquistó en el año 539. Es decir, era un oso feroz. Ya conquistó Lidia, ya conquistó Egipto, conquistó Babilonia y se hizo un imperio poderoso. Ahí está con exactitud cómo la historia confirmaba esta visión. Además de eso, encontramos que Medo-Persia en el año 331, en la batalla de Arbela, es conquistado por otro imperio. Allí aparece una figura principal, Alejandro el Grande. Todos hemos estudiado en historia. Un muchacho de 25 años. ¿Saben cuántos soldados tenía? 30,000. ¿Saben cuántos soldados tenía Medo-Persia? 1,000,000. ¿Cómo es posible que 30,000 puedan conquistar a 1,000,000? Imposible, ¿verdad? Matemáticamente esto es imposible. A los 25 años, Alejandro empezó a conseguir a todo su ejército, y ustedes sabían, yo revisando ahí la historia, quedé sorprendido con unos detalles. Por ejemplo, Alejandro no les prometía nada a sus soldados. Los que le seguían lo hacían por pura convicción. Es más, ni comida les daba, ustedes sabían eso. Ellos llevaban su comida o recursos para su alimento. Lo único que les prometía Alejandro, ¿saben qué cosa era? Toda la riqueza de las ciudades que conquistaba. Eso era lo único que prometía. Decía, ¿quieres venir conmigo? Está bien, no te prometo nada, ni comida. Pero si conquistamos, agarra lo que quieres. Entonces, la gente lo quería como un dios. En casi 10 años, Alejandro hace un imperio. Es el más grande conquistador. Ahora fíjense una cosa. Tiene 4 alas. ¿Qué significa alas? Velocidad. La conquista de Alejandro era impresionante. Y tenía 4 cabezas. Guau, aquí sí nos desequilibra, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Resulta que cuando Alejandro murió, él no tiene un heredero que le suceda. Para tener unido al imperio griego. ¿Saben a quién pusieron? A un hermanastro de él llamado Filipo. Dice que él tuvo un hijito, Alejandro, que nació después que Alejandro murió. Qué triste, ¿verdad? Un bebito. ¿Cómo van a poner un bebé de rey? Entonces dijeron, pongamos a su hermanastro. Solo que él tenía no solo 4 generales, él tenía más de 10 generales. Y todos ellos, cuando murió Alejandro, empezaron a luchar por el territorio. A ver, ¿quién va a gobernar? No, yo soy el preferido. No, yo soy. Y todos empezaron a pelear. Ya, para ninguno, que reine el hermanastro. Solo que el hermanastro de Alejandro no podía gobernar. Y entre las luchas que tenían entre ellos, ¿saben qué sucede? En 12 años mataron a Filipo y al hijo de Alejandro, a ese bebé. Lo mataron. Entonces la disputa entre quiénes estaba, solo entre los generales. Allí sobresale un general llamado Antígono. Antígono quiere gobernar con su hijo que se llama Demetrio, eso dice la historia.
Entonces, él se quiere declarar rey y cuando se quiere declarar rey, los 4 generales se proclaman rey en sus provincias. Antígono, decepcionado, se suicida. Y el imperio quedó en mano de 4 reyes. ¿Quiénes fueron? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo. Ya regresamos. Vamos a una breve pausa. No cambies el canal. Esto es Biblia Fácil. 6 siglos antes de Cristo, Dios ya había mostrado a un profeta llamado Daniel las cosas que acontecerán en el futuro. ¿Sabes que todo eso lo puedes descubrir aquí en esta revista, Biblia Fácil Daniel? Solicítalo ahora mismo en los números que aparecen aquí en pantalla. Hola, mi nombre es Nicolás, soy de Catamarca, Argentina, tengo 23 años, estudiante de psicología, estudio en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos. Bueno, me encantó esta experiencia, se cumplieron mis expectativas porque quizás no me hice expectativas muy altas, pero me encantó descubrir mucho de lo que descubrí aquí. Encontré mucho de la verdad que no entendía, porque en esto hace falta que alguien te lo explique y el pastor Joel, la verdad que me dejó sin palabras, nos explicó de manera genial todo. Acá llegué mediante una amiga. Tengo una amiga que conocía esto, tenía una hermana que participó en alguna temporada anterior y me anotó. Y un día me llegó la invitación de Joel, me dijo que lo pensara, tenía dudas, más vale de venir. Estaba pasando momentos difíciles en mi vida, pero creo que Dios utilizó los instrumentos adecuados para hacerme llegar a esa invitación y para hacerme decidir y para optar por un sí hasta llegar aquí. Así que estoy muy contento de haber formado parte de este grupo, me encantó la experiencia y bueno, lo importante ahora es no perder el contacto con ustedes y con la Biblia, que es lo que vinimos a hacer. Bueno, una de las cosas de mi familia, yo siempre viví con mis abuelos, a ellos los perdí, a uno seguido detrás del otro. Y creo que esta situación vino justo para ayudarme a encontrar el camino, para no perderme, para no estar triste ni estar solo. Así que, bueno, eso. ¿Qué significan los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Qué significa la piedra de Daniel capítulo 2 que golpeó la estatua? Esta y otras interrogantes están aquí, en tu guía de estudio Biblia Fácil. Solicítalo ahora mismo, aquí hay un número de WhatsApp al cual tú puedes comunicarte. Gracias por acompañarnos cada semana y esperar este estudio bíblico. Estás con Biblia en mano, aquí todos estamos con Biblia y estamos viendo cómo la historia comprueba aquellas visiones que Dios mostró ahora a Daniel. Es interesante, aquí nos quedamos, según Daniel 7:6, que quien conquistaría los medos y persas sería Grecia, ese imperio, a través de Alejandro. Solo que cuando Alejandro murió, él no tuvo sucesor. Y allí se dividió este imperio. Estaba unido, era el imperio griego, pero estaba dividido entre sí. En los próximos capítulos vamos a ver cómo esa división afectó tanto que los llevó a su derrota. Ahora, fíjense, Alejandro fue un gran líder en la historia, tanto así que algunos han comparado a Alejandro con Jesús. Claro, nunca lo vamos a comparar a un ser humano mortal, pero en cuestión de conquista y seguidores, lo compararon con Jesús. A mí me llamó mucho la atención esto por algunos detalles. Ustedes sabían que Alejandro murió a los 33 años. Joven. ¿Y saben cómo murió? Borracho. El gran conquistador de naciones no pudo conquistar su deseo. Aquel que conquistaba grandes cosas no pudo conquistarse a sí mismo. Ahora, fíjense, cuando comparan con Jesús lo hacen por lo siguiente. Los dos eran grandes líderes. Los dos mueren a los 33 años, solo que él muere para siempre y él resucita. Número 2, Alejandro ofrecía recompensa inmediata, le decía, tú me sigues, ganamos y eres rico, porque puedes tomar lo que quieras. Jesús dijo, sígueme,
pero aquí no te ofrezco nada. ¿Verdad? Tu recompensa es futura, aquí solo tendrás paz. Te ofrezco el reino de los cielos, la eternidad, pero por el momento nada. La diferencia, ¿qué más? Él reclamaba lealtad y fidelidad, tanto así que aquel que no era leal volaba la cabeza. Jesús también dice, tienes que ser fiel y ser fiel hasta la muerte, solo que el trato de Jesús al ser humano es diferente al trato de Alejandro. Lo siguiente, en los métodos de conquista, Alejandro era cruel conquistando, mientras Jesús conquista con su amor. Lo siguiente es que al morir, Alejandro, después de haber conquistado tanto oro, murió sin nada, vacío. Mientras que Jesús, al morir, venció la muerte y tuvo victoria. Ahora fíjense una cosa, la locura de buscar los tesoros terrenales a veces excluye nuestra recompensa celestial. Alejandro se dedicó tanto a buscar un tesoro aquí que cuando murió no llevó nada. Jesús dice, busca un tesoro donde nadie te pueda quitar. Bueno, ya les expliqué, miren esas 4 alas, cómo Alejandro conquista el trono de Macedonia, en la batalla de Granico, la batalla de Iso, la batalla de Arbela, fundó Alejandría. Él en el año 323 quiso ser su capital en Babilonia y es allí donde muere a la edad de los 33 años. Cuando él muere, 4 de sus generales toman el imperio, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Ellos dividen todo el imperio, toda la tierra ya conquistada y ellos se autoproclaman reyes. Solo que allí no termina la visión. La visión nos lleva a Daniel capítulo 7, versículo 7. Fíjense lo que dice allí. De paso, el versículo 5, el versículo 5 cuando dice, levántate y devora mucha carne, está hablando de la ferocidad con la cual conquistaban los medos y los persas también. El versículo 6, cuando habla de estas 4 cabezas, está hablando de estos 4 generales. Versículo 7 ahora. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. ¿Qué cosa vi? Vio Daniel allí. Vi la 4ª bestia. ¿Cómo era esta 4ª bestia? Ustedes se dan cuenta que a las otras bestias los describía porque decía como león, como oso y como leopardo. Pero a esta bestia, no hay manera como decir es igual, parecido a. Era espantosa, terrible en gran manera, fuerte, tenía grandes dientes. Miren lo que dice. ¿De qué eran sus dientes? ¿Recuerdan ustedes de qué eran las piernas del sueño de Nabucodonosor? Correcto. ¿Y qué hacía? Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Y ojo con esta expresión, era diferente a todas las bestias que había visto antes de ella. ¿Por qué era diferente? Aparte de que no había manera de compararlo, esta bestia tenía 10 cuernos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hasta aquí vemos periodos de conquista. Babilonia es conquistado por Medo-Persia en el año 539. Medo-Persia es conquistada por Alejandro o por el imperio griego. En la batalla de Arbela desaparecen los medos persas, aparecen los griegos. La pregunta es, ¿quién conquista a Grecia? En el año 168 se conoce como la batalla de Pydna, así es el nombre, Pydna, donde Grecia desaparece como imperio y en su lugar aparece un nuevo imperio, pero este imperio no es comparado a los anteriores en su ferocidad. ¿Quién es? Roma. En el año 168 se proclama la Roma imperial. Pasa de ser una Roma republicana a una Roma imperial. Ahora, ustedes saben
La manera como describía la visión, terrible, espantosa, fuerte, devoraba, pisaba. Ahora vamos a descubrir en la historia por qué dice todo esto. La batalla de Pina en el 168, Roma domina a los griegos, fija su territorio, pero esto tiene su final, porque Roma imperial ya no existe más. Roma dejó de ser imperio ¿cuándo? En el año 476. Ahora, ¿ustedes se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? Las piernas eran de hierro, pero el hierro no se acabó, porque el hierro también ¿dónde estaba? En los pies. Solo que en los pies estaba mezclado ¿con qué? Con barro. Ahora, veamos los pies. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? 5 a 5. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 10. ¿Recuerdan que les mencioné de aquel historiador británico llamado Edward Gibbons? Que él cuenta de manera detallada cómo Roma fue conquistada en sus propias bases. Hoy vamos a un libro de historia y vemos que quienes conquistaron, Roma no tuvo una batalla, una pelea para ser conquistada. Tribus bárbaras se posesionaron, bárbaras significa extranjeras, se posesionaron dentro y destronaron. Destronaron al emperador. Solo que de Roma quedaría algo hasta el final. No se olviden eso. Ahora fíjense una cosa. Los 10 dedos de la imagen, ¿a quién representaban entonces? A las 10 tribus bárbaras. Los 10 cuernos, ¿qué representa cuerno? Poder. Rey. Igual que animal o bestia. Ahora fíjense, estos 10 cuernos, ¿a quién representaría entonces? A las 10 tribus bárbaras. Está hablando de un imperio que tiene 10 cuernos, porque esos 10 cuernos conquistarían. ¿Pero por qué no lo puso a los cuernos aparte? Porque de Roma quedaría algo hasta el final. Recuerdan que el hierro se queda, pero solo se mezcla ¿con qué? Con el barro. ¿Qué cosa quedó de Roma hasta nuestros días? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora fíjense, es una bestia terrible y espantosa. El rey Odoacro fue quien depuso a Rómulo Augusto, el último emperador romano. Allí fue su final, 476 después de Cristo. De paso, fue el imperio que más duró desde el año 168 antes hasta el 476 después de Cristo. Es decir, Cristo vino, nació y murió ¿bajo qué imperio? Romano. ¿Por qué romano dice que este imperio sería cruel? Porque ellos tomarían la peor venganza o la peor muerte para todos sus adversarios, que lo copiaron de los sirios. ¿Saben qué cosa era? La crucifixión. Sin piedad. Es en este imperio que Cristo viene. Ahora, fíjense un detalle aquí importantísimo. La historia se ha encargado de evidenciar la crueldad de Roma. Los emperadores romanos, que también eran llamados los Césares, eso vamos a ver un poquito más adelante con detalle esta historia, ellos se creían dioses. Y porque se creían dioses, exigían la adoración y respeto como si realmente fueran dioses. ¿Puedo pedir algo? Tomen esta idea porque en los próximos capítulos vamos a tomar lo mismo. Porque ahora hay un poder que también se cree Dios,
que viene de Roma. Ahora fíjense, cualquiera que desafiaba al César era oponerse literalmente al imperio. Ustedes saben que el Coliseo romano fue construido por judíos esclavos, por judíos allí subyugados por Roma. En el día de su inauguración, más de 70,000 cristianos murieron y más de 5,000 animales fueron sacrificados. Díganme si no es una bestia espantosa. Se deleitaba matando gente. Por eso dice que pisoteaba. Era fuerte, de hierro. ¿Quién podía conquistar a Roma? Por eso es que para conquistar a Roma, para hacer caer al imperio, tuvieron que entrar pacíficamente. Y cuando estaban instalados recién dividir el imperio. Ahora fíjense, cientos y miles de cristianos murieron. Nerón cierta vez prendió fuego allí en Roma y culpó a los cristianos. Como resultado, ahí ocurrió una grande persecución contra los seguidores de Cristo. Fue en este imperio que murieron los apóstoles. ¿A dónde envió el emperador Domiciano al profeta Juan, por ejemplo? A la isla de Patmos. Pero ustedes saben que le envía después de ya haber intentado matarlo. Roma fue quien crucificó a Pedro. Él decidió morir allí así, no como Jesús, crucificado a la inversa, los pies arriba, los brazos abajo. Murieron en su fe. Roma fue quien decapitó a Pablo en el año 67 después de Cristo. Eso es lo que hizo allí Roma. Mientras el emperador se sentaba, miles de cristianos morían. Ustedes ya escucharon o ya vieron aquella escena de leones feroces que eran enjaulados y ante la orden del emperador eran soltados cuando cristianos morían allí, en esa arena. Mientras eso les causaba placer y aplaudían cuando un cristiano moría. Eso es la bestia terrible. Roma imperial. Ahora Isaac Newton, otros historiadores, hablan acerca de esos 10 tribus, de esos 10 cuernos o de esos 10 dedos que representan a Roma, ¿verdad? Allí tenemos a los álamos, a los francos, a los burgundios, a los suevos, a los visigodos, a los sajones, lombardos, y tenemos allí 3 tribus que desaparecieron en la historia por una razón. Porque un poder vendría a destruir. Entonces, aquí en el capítulo 7 tenemos algo. Tenemos aquí un resumen. ¿A quién representaba el león? Babilonia. ¿A quién representaba el oso? Medo-Persia. ¿A quién representaba el leopardo con 4 cabezas? A Grecia. ¿A quién representaba la bestia feroz y terrible? A Roma. ¿Está claro con eso? Vamos al versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8 dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué cosa estaba mirando? No estaba mirando la bestia, ¿qué estaba mirando? Cuernos. Un cuerno pequeño salió entre ellos. Wow. Es decir, no estaba entre los 10, pero nació. Y delante de él, ¿qué cosa dice? Fueron arrancados 3. ¡Wow! ¡Qué revelación! Estaba mirando la cabeza de este animal, habían 10 cuernos, y allí se levanta un cuerno, pero para que éste nazca, 3 caen. Ahora ustedes entienden por qué hay 3 tribus que no aparecen. Otra cosa, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba blasfemias. Wow. Es un cuerno que tiene ojos y un cuerno que habla. Y estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Correcto. Vamos ahí al versículo 25.
Miren, versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Está claro ese asunto? ¿De dónde se levantarán? Del mismo imperio romano. Y tras ellos se levantará otro que será diferente a los primeros y derribará ¿a quiénes? A los otros 3. Pero este cuerno hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Y qué pensará? En cambiar los tiempos y la ley. Ustedes se acuerdan que yo les dije que aquí les presentaría ya no lo político, sino un asunto religioso. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es este cuerno pequeño? Eso lo responderemos en la siguiente lección. Mientras tanto, quiero que veas la exactitud de las profecías y cómo Dios está al control de la historia. Y si Él está al control de la historia, quiere entrar también, estar al control de tu vida. Piensa en esto, mientras Conexión Cielo está cantando. Quiero estar en tu presencia y ahí habitar. Sobre tus alas el cielo tocar. Y quiero en tus brazos poder descansar por la eternidad, pues solo contigo sé que está mi hogar. Me sostendrás, me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrás. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidaré. Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir y tus palabras saber distinguir. Quiero por siempre hacer tu voluntad. Te quiero agradar, pues solo contigo sé que está mi hogar. Me sostendrás, me cuidarás. Me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidarás. Sé que tu amor me sostendrá. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Tu palabra y tu presencia que me alimenta. Si un desierto voy cruzando,
cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidará. Tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre. Me cuidará. El amor de Dios siempre estará contigo. Te sostendrá bajo cualquier situación. Los imperios son pasajeros. Dios es eterno. Daniel se queda preocupado cuando ve esta visión. No se queda preocupado por las bestias que vio anteriormente. Le llamó la atención la cuarta bestia y especialmente un cuerno pequeño que nace. Pastor, ¿de qué trata? ¿Quién es ese cuerno pequeño? Yo quiero que tú reúnas a tu familia, a tus amigos, para que en el próximo capítulo podamos estudiar sobre quién es el cuerno pequeño. Pero hoy quiero hacerte un desafío. ¿Tú ya viste cuán exacta es la profecía? ¿Tú ya viste que la Biblia realmente presenta la verdad? ¿Ya te diste cuenta que hay un Dios al control de la historia? Y si Dios está al control de la historia, ¿qué no puede estar al control de tu vida? A partir de hoy veremos una lucha entre el diablo usando un poder y el poder de Dios. El pueblo de Dios siempre fue perseguido, maltratado. El pueblo de Dios siempre ha sido atacado por el enemigo. Y él ha usado poderes para perseguir a ese pueblo. Probablemente tú estés sufriendo por ser fiel. Probablemente no tienes trabajo por ser fiel. Probablemente te despidieron porque te dijeron, si quieres trabajar aquí tienes que trabajar en sábado. Y tú sabes que la Biblia dice que el sábado es el día de adoración a Dios. Y hoy estás sin trabajo. Mírame, Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. Y Dios está viendo toda injusticia. Tú vas a ser perseguido. Mas Jesús prometió lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa pierden el trabajo, por mi causa os persiguen, cuando por mi causa se burlan de ti, cuando por mi causa levanten falso testimonio contra ti. Alégrate porque tú ya tienes una recompensa en el cielo. Ponte de parte de la verdad, sé firme, aférrate de Jesús, respeta su palabra y tú tendrás una recompensa en el reino de los cielos. Detrás de estos 4 imperios habrá no un imperio, sino un poder que en este tiempo del fin perseguirá a los hijos de Dios. Pero sabes que no será para siempre. Porque lo grandioso de esta historia es que después que aparezca ese cuerno pequeño y haga todo lo que quiere solo por un poco de tiempo, Cristo aparecerá para defender a los suyos. Ahora te pregunto, ¿en qué filas estás? ¿Ya aceptaste a Cristo en el corazón? ¿Ya dejaste que Él tenga el control de tu vida? ¿Podemos orar? Querido Dios, toma nuestra vida. Queremos adorarte, amarte. Queremos ser fiel a tu palabra. Y hoy, al ver cuán exacta es tu palabra, no queda duda alguna de que es un libro inspirado por Dios. Ayúdanos a amar este libro, porque esto nos conduce a la salvación que es Cristo Jesús. Así como tienes el control de la historia, toma el control de nuestra vida y ayúdanos a ser fieles bajo cualquier persecución, circunstancia, situación, amenaza. No importa qué poder se levante, lo que importa es que nuestra relación contigo sea la mejor. Tómanos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el cuerno pequeño? Una pregunta que va a quedar para la siguiente lección. Te espero la siguiente semana con Biblia en mano, aquí en Biblia Fácil.